Hola, buenas tardes a todos. Pues tal y como lo anunció el maestro Miguel Ángel Pérez Álvarez, nuestro director, hace unos minutos, vamos a honrar la puntualidad y empezar ya con la ponencia del día de hoy. Quiero primero que nada darles una cordial bienvenida a todos en nombre de la Universidad Hebraica a esta edición de Experiencias UH, que como ustedes saben es una serie o un conjunto de webinars, conferencias, ponencias que estamos dando en un contexto pues importante para la humanidad y del que el cual pues la verdad nos honra contar con su presencia. El día de hoy pues tenemos la gratísima presencia de el maestro Víctor Sadia. Entonces, si me permiten, quiero leer brevemente un poco acerca de su semblanza. El maestro Víctor Sadia es empresario, autor, consultor, speaker y profesor. Él cuenta con una licenciatura en Economía por el ITAM, una maestría en Pensamiento Social Interdisciplinario por la Universidad de Nueva York. Ahora cursa su segunda maestría en Medicina Representativa y su doctorado en Pensamiento Crítico. Es fundador de BioCenter, una agrupación de negocios relacionados a la medicina regenerativa, y de Alive, una consultora en bienestar. Víctor es curador de contenidos en la Ciudad de las Ideas, este evento que se lleva a cabo en la ciudad de Puebla. Es profesor de tiempo parcial en la ITAM y autor de artículos científicos relacionados a la educación, la epistemología, la filosofía y la ciencia. Es presidente fundador de la Asociación Mexicana de Medicina en Estilo de Vida. Es autor del libro Estilo de Vida en Conciencia y creador del podcast Volver al Futuro. Entonces, pues muchas gracias, Víctor, por estar acá. Creemos que puedes aportar mucho con tu reflexión en torno a lo que significa conciencia plena para el bienestar humano. Sin más preámbulo, pues te cedo la palabra y agradezco nuevamente el hecho de que estés hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Hola Joaquín, hola a todos, pues muchas gracias por la invitación. Me siento honrado de poder estar con la Universidad Hebraica y que me dieran este espacio para platicar con ustedes sobre un tema un tema que son muchos temas al mismo tiempo. Entonces, con muchísimo gusto estoy aquí y les quiero platicar un poquito por qué vamos a hablar de las enfermedades crónicas, por qué vamos a hablar del estilo de vida, por qué vamos a hablar de la conciencia. Yo me dedico a temas de salud y bienestar desde hace mucho tiempo, pero en los últimos 2 años es cuando más empecé a clavarme en el tema. Y lo que hizo que me clavara es algo que nos pasa todos los días. Les platico, yo en la clínica en la que trabajo veíamos pacientes todos los días de diabetes, de hipertensión, algunos con depresión, enfermedades cardiovasculares. Y era chistoso, había pacientes que respondían muy bien a las terapias y pacientes que no lo hacían. Y entonces yo pues no entendía, debo aclarar, yo no soy médico y entonces para mí era como un fenómeno bien raro el no poder entender por qué había pacientes que les iba muy bien y a otros no. Y entonces, empezando a platicar con los pacientes, con los médicos y los equipos multidisciplinarios con los que los tratábamos, me empecé a dar cuenta que los pacientes que mejor reaccionaban eran aquellos que venían con una mejor actitud, que cuando les decían de su nutrición le ponían atención, que hacían ejercicio, que tenían alguna práctica de bienestar mental, emocional o espiritual. Eran pacientes que, digamos, entendían o vivían su bienestar o trataban de llegar hacia el bienestar con varias perspectivas. Mientras que los otros que no les funcionaban las terapias esperaban que el medicamento, que lo que dijera el doctor iba a funcionar por sí mismo. Y entonces ahí me empecé a poner a leer mucho sobre las enfermedades crónicas y caí en una estadística que me dejó bastante anonadado, que fue que las enfermedades crónicas, principalmente cuatro, cáncer, diabetes, enfermedades crónico-respiratorias y cardiovasculares, son las enfermedades que más matan en el mundo y matan al 80% de las personas en el mundo por cualquier causa. Es decir, lo más probable es que 8 de cada 10 de nosotros que estemos en esta llamada vayamos a morir por una de estas cuatro grupos de enfermedades. Y entonces te pones a leer y de repente te das cuenta que esas enfermedades crónicas también están relacionadas al estilo de vida y que por mucho que pensáramos que no tenemos control sobre estas enfermedades, las investigaciones y todo muestra que realmente sí es así. Entonces yo inmediatamente me puse a pensar, oye, ¿cómo puede ser que si está en nuestras manos estar saludables, que si está en nuestras manos hacer ejercicio, comer bien o lo que sea, ¿por qué estamos siendo con actitudes suicidas? ¿Por qué estamos viviendo de esta manera? Y claro, este es el pensamiento un poquito reduccionista con el que empecé esta investigación,
Y afortunadamente me empecé a leer un poco más y me di cuenta que pues no es tan sencillo, no es nada más un tema de que, es que esta persona es irresponsable, que esta persona es muy glotona, es que esta persona es muy floja. Si fuera así de sencillo, a lo mejor nada más nos enfocaríamos en temas pues, de actitud y de cómo nos comportamos. Pero realmente lo que te das cuenta es que es un tema de responsabilidad social, es un tema de estructuras, es un tema de cómo vivimos en las sociedades actuales y que han permitido que estas enfermedades crónicas cada vez hayan crecido más en los últimos 30 o 40 años. Porque antes las enfermedades que más nos mataban eran las enfermedades agudas o las enfermedades infecciosas que con una intervención médica o quirúrgica se podían quitar. Pero las enfermedades crónicas, por otro lado, no son enfermedades que se puedan quitar con un medicamento, son multifactoriales y están muy relacionadas a muchas cosas. Además de que no puedes decir que se curan, sino que duran toda la vida y por eso se llaman a veces crónico-degenerativas. Porque una vez que te las diagnostican dirías, pues vamos de bajada, ¿no? Y entonces, luego, cuando empecé a leer todas estas cosas, me di cuenta, oye, no puede ser que todos nuestros sistemas, la manera en la que nos venden comida, nos venden medicamentos, hacemos la práctica de la medicina, nos estén enfermando tanto. Y entonces, muy rápido me di cuenta que la enfermedad crónica no es culpa del individuo, no es culpa de la persona glotona o floja o con poca fuerza de voluntad. Es culpa del sistema y ahorita vamos a hablar de eso. Pero la responsabilidad ya tendría que recaer en el individuo porque sí hay mucho que podemos hacer y eso es lo segundo que vamos a platicar ahorita, que es cómo a través de la conciencia, el estilo de vida, el repensar nuestra identidad, podemos no solamente prevenir y detener el progreso de algunas enfermedades crónicas, sino también es posible hasta revertirlas. Entonces, bueno, este es el viaje que vamos a hacer el día de hoy. Voy a platicar más o menos unos 40 minutos y luego dejamos espacio para preguntas y comentarios de todos ustedes. ¿Sale? Entonces, bueno, en primer lugar les quiero hablar un poquito de la industria alimentaria. Para mí, esto es uno de los principales culpables de hacer una sociedad que esté ya alimentándose de alimentos que realmente no son saludables. Esto ya lo oímos por todas partes, que si los refrescos, que si las papitas, pero realmente va más allá de la comida chatarra y va más allá de la comida rápida, el fast food. Realmente muchas de las comidas que comemos, mismo en casa, en restaurantes, es comida ultraprocesada, es comida que está hecha en fábricas, que está muy baja en nutrientes, que está muy baja en fibra y muy alta en calorías, muy alta en azúcares, muy alta en conservadores. Y eso son cosas que, si bien se pueden producir alimentos en cantidades muy grandes y muy baratos, realmente los estragos a la salud ya están empezando, o más bien ya llevan mucho tiempo pesando, pero ahorita cada vez más nos damos cuenta de eso. Entonces, quiero decir que a las empresas que producen comida les conviene un poquito este discurso de que el culpable es el individuo. Le dicen, yo te voy a dar esta comida y te recomiendo que pues, comas frutas y verduras también, o que hagas ejercicio, como si la responsabilidad de escoger las comidas saludables nada más recae en el individuo y no en el que las vende. Y entonces cuando nos dicen, es que todo con medida o todo eso, pues a las empresas también les conviene esos discursos porque cambian el foco de atención al individuo, al consumidor, y no a la calidad de los alimentos que ellos están poniendo en el mercado. Por otro lado, la industria alimentaria ya ha crecido mucho, es muy fuerte, es una de las industrias más grandes a nivel mundial. Obviamente, alimentan a toda la población del mundo. Imaginen, les voy a decir una estadística que a mí me dejó también impactado. El 28% de la comida que consumimos en el mundo, el 28% es producida solamente por 10 empresas transnacionales. Entonces, ahí te das cuenta el poder monopólico que tienen estas empresas y también el poder que tienen para poder tener pues, distribución de comida en todos los rincones del planeta, que normalmente ellos se están enfocando en tenerlo para vender más, para que duren más en los anaqueles y no necesariamente para generar alimentos los más nutritivos posibles. De hecho, es al contrario. Ellos emplean también expertos para poder formular sus productos de tal manera que se vuelven más adictivos, los cargan con mucho azúcar y hacen muchos estudios para ver la manera en la que mejor nos los puedan vender, gracias a que pues, dan una satisfacción inmediata. Y muchos de los productos que comemos, yo te diría que a lo mejor, pues no sé, la gran mayoría de los productos que comemos, hay una industria detrás haciendo estudios de mercado, haciendo estudios de neuroquímica, haciendo estudios de neurobiología para poder encontrar la fórmula perfecta de hacer alimentos irresistibles. Y por otro lado también nos venden comida por todas partes, el marketing, el merchandising, y nos anuncian la comida, pues los futbolistas más famosos, las modelos más famosos, la gente que queremos ser aspiracionales. Muchas veces ellos mismos anuncian esos productos, pero no los consumen.
Y yo sé que esto es algo que todos sabemos, pero lo tenemos tan metido como parte de nuestra cultura que a veces ya también es algo inconsciente que tenemos y lo vemos como algo completamente normal. Entonces, yo, por ejemplo, les voy a dar una estadística. En los últimos 25 años, la diabetes en México se quintuplicó. Y se quintuplicó a raíz un poquito del Tratado de Libre Comercio que se firmó en el 94, cuando Estados Unidos y Canadá pudieron entrar al mercado mexicano con estas industrias muy grandes y vender comida ultraprocesada pues en más lugares, en estas tienditas de autoconsumo y autoservicio que tenemos en todas partes, y que muchos de esos productos son empacados y ultraprocesados. Entonces, yo no creo que es la única causa de las enfermedades crónicas, pero es una de las grandes culpables y es algo que realmente es algo que se tiene que empezar a replantear, porque lo que estamos comiendo realmente sí nos está enfermando de una manera, ya no es, bueno, sí, ya engordé un poquito, o bueno, sí, me va a aumentar un poquito el riesgo de mi diabetes. Realmente ya nos está aumentando el riesgo de todo lo demás. Está ligado a temas de depresión, está ligado a temas de obesidad, de enfermedades autoinmunes, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades metabólicas. Entonces, pensar lo que comemos no se trata nada más de estigmatizarlo, pero sí de pensar que los que nos están vendiendo comida normalmente no están pensando en el completo bienestar de los consumidores. Después está la industria farmacéutica, que también es parte de la culpa en el sentido de que ellos también están tratando de decirnos que las enfermedades crónicas se pueden curar con medicamentos. Nos van a decir que si te tomas una pastilla o dos o tres, que normalmente los pacientes crónicos toman muchas, pues nos van a poder curar, pero realmente no, porque los medicamentos lo que hacen es tapar los síntomas, nos ayudan mucho a los síntomas y no estoy en contra de los medicamentos, pero no podemos pensar que la única manera de atender estas enfermedades es a través de los medicamentos. Debemos de recordar que las empresas farmacéuticas también son grandes corporaciones y otra estadística que les dejo es que invierten más en publicidad que lo que hacen en inversión para poder desarrollar medicamentos. Nosotros pensaríamos que se gastan todo en research, en development, en todas estas cosas para desarrollar nuevas moléculas, y sí, invierten mucho en eso, pero invierten más en acercar estos productos al público vía los médicos o vía lo que le llaman el marketing directo al consumidor. Entonces también estas empresas farmacéuticas tienen conflictos de interés porque ellos también terminan educando a los médicos, que son los que nos dan nuestros consejos de vida, y los médicos terminan, después de que salen de la escuela, pues son visitados por estas empresas para educarlos y decirles, miren lo que hacen los medicamentos, mira lo que se comprobó. Otra vez, no estoy en contra de los medicamentos, pero no podemos pensar que la solución es únicamente medicamentosa. Y por otro lado, no podemos pensar que estas empresas nada más están pensando en nuestra salud, porque si lo vieras así, lo que ellos ganan es de la enfermedad y las enfermedades crónicas son el mayor negocio para estas industrias farmacéuticas porque viven de la enfermedad y de los pacientes que están comprando medicamentos todos los días. Después tenemos la parte de los doctores y la medicina. Los doctores estudian la medicina, que es una ciencia, y es una ciencia que es bastante nueva. A pesar de ya tener muchos avances, también se puede decir que es una ciencia bastante nueva. Y al mismo tiempo es una ciencia que se ha quedado al margen de otras apoyos o de otras conversaciones con otras disciplinas, ¿no? Y entonces a veces los médicos no están muy entrenados para, por ejemplo, platicar con psicólogos, con sociólogos, con filósofos, que son personas o investigadores que también le están dando otro enfoque a lo que nosotros comprendemos como salud o como bienestar. Entonces, también tenemos que entender que muchos de los médicos que nos tratan hoy en día, cada vez menos, fueron educados en esta escuela de las enfermedades agudas, donde realmente las cirugías y los medicamentos son las mejores soluciones. Pero en el contexto de las enfermedades crónicas, ya no podemos decir que los médicos están capacitados para ver el estilo de vida y para empoderar al paciente desde otra perspectiva. Entonces, a pesar de que los médicos pueden estar muy bien intencionados en cuidarnos, se pueden quedar cortos con su preparación en poder entender todas las cosas que influyen en una enfermedad crónica y no nada más como un desbalance bioquímico de alguno de nuestros órganos en el cuerpo humano. Por otro lado, a los médicos tampoco les enseñaron mucho a ver temas emocionales. De hecho, si saben que tienes un tema de depresión o que no estás muy bien, pues su primera cosa es, pues vete a ver un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Como si fuera algo que ellos ni siquiera tienen competencia, lo cual está bien de alguna manera, pero por otro lado no entienden que la enfermedad, cualquiera que sea, está muy ligada a los temas emocionales. Y entonces, normalmente si los separas, pensaríamos que son cosas separadas, cuando realmente se viven en la misma. La depresión puede generar diabetes u obesidad, así como la obesidad y la diabetes puede generar
depresión y siempre es un círculo recursivo. También a los médicos y en general a la población no nos enseñan a pensar que la enfermedad va más allá de la ausencia de enfermedad o del dolor físico. Nosotros sabemos que no es lo mismo enfermedad que bienestar, o más bien ausencia de enfermedad y bienestar. El bienestar lo entendemos como una esfera de varias cosas, nuestro bienestar físico, emocional, social, espiritual, financiero, ambiental, ocupacional, y no nada más la ausencia de dolor o de enfermedad. Y entonces es bien importante ponernos a pensar que la enfermedad crónica no solamente va a solucionarse, como decía, con los medicamentos y las intervenciones, sino también es a través de la prevención porque estamos viviendo en bienestar y no podemos empezar a pensar en bienestar una vez que nos dan los diagnósticos, ¿no? Por otro lado, las percepciones que tenemos de las enfermedades también nosotros las recibimos de los doctores y como los doctores codifiquen la enfermedad en su cabeza, es como nos lo van a transmitir. A veces los doctores, por ejemplo, cuando te van a diagnosticar algo, te van a preocupar mucho y te van a decir, es que si no haces esto, esto y esto, te vas a poner muy mal. Y entonces te pasan toda una ola de ansiedad, te quitan ese poder de tu poder agarrarle un poquito el significado de la enfermedad y nada más pues percibes lo que estás recibiendo. Entonces también el médico es bastante responsable en ayudarnos a cambiar los discursos que tenemos de la enfermedad para que no sean nada más temas fatalistas o negativos, sino también que puedan ser constructivistas y que puedan ser, que generen, que sean generativos de una nueva conciencia, de una nueva identidad y también verlos como un paso en nuestro desarrollo de la conciencia. La enfermedad puede ser un camino para poder conocernos mejor, conocer nuestro entorno, conocer nuestro planeta, ser más reflexivos, y eso nos ayuda mucho a todos a poder engancharnos con nuestro bienestar privado, familiar y comunitario, pues de una manera mucho más integral, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Y por otro lado, también fijarnos un poquito en el lenguaje, ¿no? ¿Cómo hablamos de las enfermedades? Por ejemplo, si hablamos de un paciente que tiene obesidad o sobrepeso o que es diabético, pues ¿cómo le queremos decir que está descontrolado? Descontrolado ya podría ser como un juicio moral que estamos diciendo esta persona no se sabe controlar y entonces ya lo estaríamos de una manera estigmatizando. Entonces, la manera en la que estamos utilizando el lenguaje en la enfermedad crónica es bien importante porque ahí también están escondidos ciertos prejuicios, ciertos paradigmas, ciertas percepciones que inconsciente o conscientemente pues también cambian los comportamientos de las personas, ¿no? Y la manera en la que entienden su enfermedad y se sienten culpables, se sienten víctimas, se sienten desesperanzadas, ¿no? Y por último, esta estructura grandota, ya hablamos de la industria alimentaria, farmacéutica y los doctores. También quiero hablar de la cultura, ¿no? La cultura es algo que como cuando vives en el agua y eres un pez, a lo mejor lo último que notas es el agua en el que vives, ¿no? Y a veces la cultura es algo así. Les voy a contar una anécdota. Una vez estaba en un Oxxo con un amigo que es médico y la señora de adelante estaba pagando una coca de 3 litros. Entonces mi amigo le dice en broma, oye, esa coca está muy, muy grande para ti, son mucha azúcar. Y entonces la señora entendió que no era un juicio y se volteó y le dice, sí, sí, claro, pero de algo nos vamos a morir, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho de algo nos vamos a morir, ¿no? Siempre cuando hacemos algo que sabemos que no está bien, una travesura, estiramos alguna liga de alguna cosa, de algo nos vamos a morir. Y esto es algo que culturalmente hemos aprendido, ¿no? Y habla mucho de la manera en la que entendemos que los hábitos que estamos haciendo, si están justificados socialmente, si eso es lo que vemos por todas partes, si crecimos en un ambiente, nuestros padres, nuestros amigos, pues viven de esa manera, pues claro, no vamos a notar el agua en el que vivimos. Si todos comemos de la misma manera, hablamos de la misma manera, culpamos de la misma manera, pues definitivamente es una cultura que no podemos notar, por así decirlo. En esta cultura que encontramos, en esta agua en la que vivimos que encontramos esta idea de que la comida es la única o una de las grandes maneras de hacernos felices, ¿no? Comida, hazme feliz. Y si estoy un día cansado, mucho trabajo, mucho tráfico, así, o sea, lo que estás pensando es llegar a tu casa, prender la tele, ponerte un refresco, ponerte unas papitas porque te tienes que consentir. No es una crítica a eso, pero si culturalmente aprendemos que por ahí va la cosa, pues así es como estamos lidiando con el estrés o así es como eso es lo que estamos esperando que la comida nos dé, ¿no? Es como esa abuelita que le dice a la mamá del niño, oye, tu hijo está muy, muy, muy flaquito, dale más de comer, ¿no? Y culturalmente pensamos que esa es la manera de a lo mejor dar mayor salud. Yo me he encontrado con muchas familias así. También, ¿qué pasa cuando en nuestra cultura estamos rodeados de gente negativa o gente que es
procrastinadora, ¿no? Que es esta gente que todos nosotros somos así, que dejamos para mañana las cosas y después y después y ese tipo de actitudes. Si eso es lo que vivimos a nivel cultural, pues no podemos culpar al individuo de tener estas enfermedades si toda su cultura está siendo así, ¿no? Yo pienso mucho en los niños chiquitos. Hoy en día cada vez hay niños chicos con obesidad, ya con diabetes, ¿no? Pues, ¿qué culpa puede tener un niño de 12 años de tomar malas decisiones, ¿no? Es el entorno en el que está creciendo, es la familia en la que está creciendo. Entonces es donde te empiezas a dar cuenta que la cultura está ejerciendo todo este poder sobre las actividades y las actitudes de las personas. ¿Qué pasa también cuando en la cultura nos victimizamos o nos sentimos débiles o decimos, "Oh, yo no puedo cambiar", o esto es muy difícil para mí, o yo no podría hacer ejercicio? Y ese tipo de cosas que culturalmente las recibimos, no podemos decir que el individuo es el que está siendo flojo o victimizante o victimizador, sino más bien que es una cultura que así nos hace percibirnos a nosotros mismos. Y entonces, de hecho, hasta yo me he encontrado pacientes que te dicen, yo no estoy seguro que me quisiera curar, y así te lo dicen, porque dicen, si me curo, no sé quién soy, ya mi identidad ya es esta persona que necesita ayuda, medicamentos o simplemente la atención de mi familia. Entonces ya no encuentran esa oportunidad de decir, híjole, si me curo a lo mejor ya no me van a venir a ver mis hijos o ya no me van a cuidar o me voy a tener que regresar a trabajar, ¿no? Entonces, otra vez, no es culpar a esa persona que dice eso, sino un entorno donde esto lo vemos mucho, ¿no? Y por eso yo siempre, en el contexto de, sabemos que el valor de la familia es muy importante y claro, la familia siempre es primero, pero también tenemos que tener este ojo crítico, más bien este ojo de conciencia, de ver qué cosas de mi familia vale la pena yo continuar y qué cosas no vale la pena continuar. Porque muchas veces decimos, es que yo heredé la diabetes de mi padre genéticamente. Y no, la diabetes casi no es genética, se podría decir que no es. Lo que es que heredas de tus padres la manera de caminar, la manera de moverse, la manera de comer, la manera de lidiar con estrés y ese tipo de cosas. Entonces, por ahí vemos que la familia, si bien es primero, siempre tenemos que verla con, oye, en mi casa hay demasiada violencia, oye, en mi casa nunca hacen ejercicio, oye, en mi casa me dijeron que yo nunca podría lograr algo. Culturalmente es bien importante que lo veamos con eso, porque a final de cuentas, la cultura, la familia y todo esto que aprendimos es el lente con el que vemos las cosas. Y entonces yo en mi viaje de conciencia, cuando salí de una depresión, precisamente lo que me permitió salir es cuando me empecé a dar cuenta que los lentes con los que veía la vida son los que me tenía que cambiar, porque la vida cambia cuando te cambias tus lentes. Y la manera de hacer eso es a través de la conciencia, es a través de hacerte preguntas, es a través de verte en el espejo, es a través por un lado, culpar ese sistema para quitarte ese estigma que tú tienes de que esta enfermedad es tu culpa. Y una vez que te das cuenta que heredaste lamentablemente este sistema, esta cultura, esta manera de comer, esta manera de vivir, bueno, hay esta oportunidad para decir, yo puedo escoger de aquí en adelante quién quiero ser. No vamos a poder cambiar el sistema de la noche a la mañana, no podemos cambiar nosotros mismos de la noche a la mañana, pero el viaje de conciencia precisamente se trata de eso, de empezar a agarrar una cosa por aquí, una cosa por allá y poco a poco ir engendrando la visión de la persona que queremos ser. Entonces, eso me lleva a la segunda parte de la plática, en el que ya vimos que la culpa es de estas estructuras sistémicas. Y yo en mi libro que escribí digo mucho, no es tu culpa, no eres tú el que fallaste, sino es el sistema el que te falló a ti. Ahora, si ya entendimos que ese sistema nos falló, ¿qué podemos hacer? Y afortunadamente hay mucho que sí podemos hacer sin quitar los grandes acciones que tenemos que hacer para que estructuralmente podamos también mejorar. No se trata de cerrar la puerta a eso y decir, bueno, eso nunca va a cambiar. Todos tenemos una labor como padres de familia, como individuos, como pacientes, como maestros, como empresarios, como cualquier persona que esté en este lugar, tenemos un papel para que cambiemos los discursos culturales, para que cambiemos las instituciones privadas y públicas y podamos engendrar este tipo de valores. En el lado personal, la buena noticia, y con esto abro esta segunda parte, es que las enfermedades crónicas, muchas de ellas, son reversibles, ¿no? Diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión, algunas enfermedades autoinmunes. Son cosas que por mucho tiempo el canon académico, el canon médico nos ha dicho no le puedes hacer nada y son un declive lento hacia la muerte. Bueno, pues hoy en día existen muchos artículos científicos, instituciones, pacientes que han revertido sus enfermedades gracias a poder tomar una nueva visión de su estilo de vida, ¿no? No se trata nada más, cuando digo de estilo de vida me refiero principalmente a temas de nutrición,
de ejercicio, de emociones, de estrés, de sueño, ¿no? De tabaco y alcohol. Pero no me refiero nada más a, bueno, le voy a bajar de 2 refrescos al día a un refresco al día, o voy a cambiar del normal al light o al que no tiene azúcar. Realmente es un cambio fundamental de la manera en la que estamos viviendo en todos sus niveles. Y por eso, a las personas que quisieron entrar al viaje de revertir la enfermedad, y yo afortunadamente cada vez me encuentro más de estas personas que lo han logrado, porque estamos acostumbrados a ver las historias trágicas, ¿no? No es que esta enfermedad me destruyó, pero no saben cuántas historias de heroísmo hay que gracias a la enfermedad estas personas se transformaron completamente y hasta llegaron a estar agradecidas por su enfermedad, por ser su puerta de entrada a la conciencia. Entonces yo siempre digo, no soy yo la persona que va a revertir mi enfermedad, sino es la persona en la que me voy a convertir. Porque realmente el estilo de vida no es nada más hacer ejercicio o cumplir con ciertas horas de sueño. Claro, esa es la parte técnica. Pero lo más importante es la manera en la que yo me percibo a mí mismo, yo me responsabilizo de mi vida. Yo, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Cuál es la historia que me cuento de mí mismo? ¿No? Y entonces, como por ejemplo, cuando hablamos de hábitos y cuando hablamos de estilo de vida, que ahorita vamos a hablar de cada pilar, pues es bien interesante pensar que no es nada más, pues sí, decirme, dime cuáles son todos los hábitos saludables y los voy a hacer, ¿no? Porque realmente sabemos que cuántas veces hemos empezado dietas y las dejamos a los 3 meses, o empezamos a hacer ejercicio y los dejamos a los 2 meses, o empezamos a meditar igual. Lo que pasa ahí es que estamos forzando hábitos en una identidad que todavía no ha evolucionado. Imagínense que tenemos dos personas que están tratando de dejar de fumar. A la primera persona le ofreces un cigarro y le dices, ¿quieres un cigarro? Y te contesta, no, gracias, estoy tratando de dejar de fumar. La segunda persona le ofreces un cigarro y te dice, no, gracias, no soy fumador. La diferencia es muy sutil. Este te dice, no soy fumador, estoy tratando de dejar de fumar. Pero es muy significativa, porque esta persona ya no se está identificando a sí misma como fumadora, mientras que esta sí, y que le está costando trabajo dejar de fumar. Entonces, cuando queramos cambiar hábitos, la reflexión, que viene mucho de James Clear y de muchos otros autores, es pensemos en la identidad. ¿Quién es la persona que está queriendo adoptar un nuevo hábito? Si yo quiero empezar a correr, es mejor que me empiece a ver a mí mismo como un corredor, a una persona que no sabe correr, una persona que le cuesta trabajo levantarse en la mañana, una persona que pues el ejercicio nunca se le ha dado, que nunca tiene tiempo, que no tiene condición, que sus rodillas están malas, etcétera. Y entonces, claro, la identidad está en contra de ese hábito que quiere instalar en su vida y por más que quiera no va a durar. Entonces, el juego de la transformación siempre es un juego entre hábitos repetidos y muchas otras cosas, pero siempre con la idea y la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, pensemos en nuestra vida, cuánto de nuestra vida es automática, ¿no? A pesar de que pensamos que estamos conscientes y que estamos tomando decisiones a cada momento, pues de repente si te pones a pensar, tal vez el 90% de tu día al menos en mi caso, es automático. Desde que te levantas, los mismos pensamientos, haces lo mismo en la mañana, checas tus redes sociales, etcétera. Y eso hace que pues estemos en un estado automatizado de ser. Para bien y para mal, no es una crítica. Lo que quiero decir es que en el viaje de transformación tenemos que cobrar esa conciencia de lo que estamos haciendo, de cómo estamos actuando, de cómo estamos presentes en este momento, para que a partir de este momento yo pueda seguir creando algo a través de mi espontaneidad, de mi creatividad, etcétera, ¿no? Yo en esta plática, por ejemplo, decidí no hacerlo con diapositivas, precisamente por eso, para estar muy presente en este momento e ir tratando de guiar la conversación hacia donde me lleve. A veces es padre vivir así, pero también consume mucha energía, tienes que estar muy atento. Pero eso es lo padre del viaje de la conciencia, que de repente todo empieza a cobrar una vida diferente y entonces tu viaje de transformación, a pesar de ser de una enfermedad, pues se vuelve un viaje de mucho autoconocimiento y de mucho autorrespeto para después llevarte un viaje también de mucho autoamor y de mucha autoaceptación, de decir, esto es lo que me tocó vivir y lo estoy viviendo con toda mi presencia, ¿no? Entonces, antes de entrar al estilo de vida, quisiera hablar un poquito de la anatomía de un hábito y cómo vale la pena de construir estos hábitos que son automatizados en nuestra vida, desde cómo nos cepillamos los dientes o cómo manejamos al trabajo o cómo hablamos con nuestras parejas. Muchas veces es automático, casi casi como si nos pusieran play en algún lugar del cerebro. Entonces, el hábito realmente hay que deconstruirlo para ver cómo los estímulos del ambiente son los que detonan respuestas, ¿no? Nuestro cerebro así evolucionó para que las cosas que al principio nos tomaban esfuerzo se automatizan y ya no tenemos que pensar en ellas. Pensemos cuando nos bañamos, nos ajustamos las agujetas, muchas de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos tantas veces que automáticamente se hacen.
Es igual con la comida, es igual con el ejercicio, es igual con el estrés, es igual con el sueño. Son cosas automáticas que ya siempre han sido de la misma manera. Entonces, de construir tu hábito del sueño, a qué horas llegas a tu cama, pones música, no pones música, te bañas, no te bañas, qué pensamientos tienes, qué pensamientos no tienes, llegas con tu celular, no llegas con tu celular. Lo que quiero decir es que son cosas que están automatizadas. Cuando tú empiezas a romper las cosas que están automatizadas, te acuerdas que estás presente en tu momento y puedes empezar a cambiar lo que normalmente harías en ese momento. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de cambiar, hablamos de hábitos. Cuando hablamos de hábitos, hablamos de identidad. Y cuando hablamos de identidad, hablamos de la historia que nos contamos de nosotros mismos, como personas, como familia, como comunidad y también como sociedad en general. ¿Sale? Por último, en esto de los hábitos, hay un tema muy importante con el tema de los hábitos emocionales. Los hábitos no nada más son, no sé, a qué horas me levanto en las mañanas o no sé si mi hábito es tomar agua antes de comer o lo que sea. La mayoría de los hábitos también son hábitos emocionales. ¿A qué hábitos emocionales estamos acostumbrados? Normalmente nos sentimos tristes en los mismos momentos, ansiosos, frustrados, cuando nos enfrentamos a ciertas cosas que se repiten todos los días. Esos también son hábitos. Entonces a veces los detonadores son los mismos y nuestro cuerpo, ya vi a esa persona me detona alegría, ya vi a esa persona me detona ansiedad. Y entonces también nos rompemos con esos patrones porque no nos damos cuenta que están automatizados y pensamos que esa persona pues siempre nos va, es culpa de esa persona y no de algo que nuestro cerebro automatizó para así pensar. Es algo muy profundo, yo no pretendo saber mucho de esto, pero los invito a pensar no solamente en los hábitos prácticos de la vida, sino en los hábitos emocionales con los que vivimos nuestra vida. ¿Sale? Y ahora sí, para finalizar la última parte, les quiero hablar un poquito del estilo de vida en conciencia, un poquito de la comida, por ejemplo. Ya hablábamos de que siempre recaemos en las mismas dietas. Hablábamos también de que las emociones son muy importantes y en el contexto de la comida tal vez lo son aún más, porque la comida es un antidepresivo realmente. Y muchas veces tenemos hambre emocional o estamos acostumbrados a comer porque pues tenemos hambre emocional, estamos estresados o esa es la respuesta a la que le damos. Entonces, yo a lo que nos invito es a veces a recobrar el valor de la comida desde un lugar mucho más consciente y presente, de preguntarnos cómo comemos, por qué comemos, dónde comemos, con quién comemos, cuánto tiempo nos damos para comer. Porque es bien bonito cuando te das cuenta que es algo que haces todos los días y que podría decir que no solamente porque le regresemos el placer, sino porque nos recuerda que esta es una práctica también para nuestro bienestar. Con quién compartimos la comida, si la cocinamos o no la cocinamos, si la cocinó alguien por nosotros, si alguien sembró esta planta en algún otro lugar del mundo. Nos ayuda a conectarnos con esta conciencia de que es algo que está sucediendo, que estamos vivos y de que esta comida no solamente nos puede nutrir a nosotros, sino nos puede nutrir a todos como planeta. También nada más porque ya lo mencioné, echarle mucho ojo a la comida ultraprocesada. Yo no abogo por ningún tipo de dieta, que si paleo, que si keto, que si vegetariano, que si vegano. Todas tienen su validez y yo lo que los invito a todos es a estudiar sobre estas cosas y cada quien tomar sus decisiones. No, de hecho, no hay una sola dieta para todos que sea universal. Lo que sí está bastante comprobado es que para los que queremos pensar en reversión de enfermedades, las dietas basadas en plantas, no vegetarianas, pero que son predominantemente plantas y granos, son las más saludables. Sí proteínas animales, pero no tantas. Entonces, nada más se los dejo ahí porque mencioné lo de las comidas ultraprocesadas, pero no porque estoy abogando por una dieta en particular, simplemente para invitarlos a que en conciencia cada quien haga su propio estilo de elecciones y que vayan probando, ¿no? Eh, Obviamente por ahí una de las esferas de la medicina de estilo de vida es el ejercicio. Y yo siempre, todos sabemos, el ejercicio es muy bueno, ¿no? Y todos te dicen, pero de verdad yo no lo podía creer cuando estaba haciendo mi investigación, todo lo bueno que hace el ejercicio. O sea, estaba en medio de una depresión, como les contaba, y el ejercicio, o sea, hace tantas maravillas, ayuda a que te crezca el cerebro, ayuda cognitivamente, ayuda al metabolismo, o sea, en fin, no voy a decir toda la lista, pero realmente el ejercicio es muy importante. Entonces, no voy a ahondar en ese tema, simplemente para decir, este, para aquellos de ustedes que ya lo practican, pues qué padre que sea esa práctica de un fin en sí mismo. Y para los que todavía no o quisieran hacerlo más, pues véanlo como un viaje de autoaprendizaje, porque siempre se encuentra el lugar
donde nos encontramos muy contentos. Yo que me dedico a temas de medicina y estilo de vida, a veces es el hábito más difícil y para otros a veces es el hábito más fácil, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención es el poder que tiene el ejercicio. Por otro lado está el tema de las emociones y las relaciones interpersonales y el estrés, ¿no? Eh, Primero que nada, el estrés. El estrés es una respuesta fisiológica que tenemos ante ciertas cosas que nos están eh, amenazando, ¿no? Y evolucionamos como seres humanos, que los animales también tienen estas respuestas para poder atender las amenazas del ambiente, lo que se llama el estímulo de lucha o huida, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo está muy bien equipado para que si un día, pues, no sé, viene un coche y tú lo ves, pues rápido, tu cuerpo manda señales, todo se mueve y te puedas quitar para que no te atropellen, ¿no? O si alguien te hace algo malo, pues es un tema de defensa y pues te tienes que poner a correr o tienes que ponerte a luchar. Sin embargo, el cuerpo no evolucionó para poder tener estrés crónico y estrés repetitivo toda la vida. Y ahí es un tema muy importante, porque en la vida que vivimos, ¿no? Y no quiero sonar nostálgico, porque yo pensaría que a lo mejor hace 50 o 100 años también estábamos llenos de estrés, no lo sé, pero hoy en día es claro que sí, y más en el contexto en el que estamos viviendo ahorita. Si no aprendemos a calmar esta respuesta fisiológica del cuerpo, le estamos haciendo mucho daño al cuerpo. Eso no implica que el mundo no sea un caos, eso no implica que haya riesgos y problemas que resolver. Pero si no nos damos ese tiempo de descanso, de quietud, para que nuestro cuerpo se dé cuenta que no es una amenaza inminente de muerte, entonces nuestro cuerpo va a estar en inflamación constante. Y muchas enfermedades crónicas dan simplemente por tener tantos años de tanta inflamación. ¿Qué nos puede dar inflamación? La comida, la falta de ejercicio y también el estado de estrés crónico. El sueño, dormir, también es un tema de inflamación. Si no duermes lo suficiente y con buena calidad de sueño, también estás haciendo lucha y huida para tu cuerpo, ¿no? Entonces, tal vez les estoy diciendo cosas que ya lo saben o tal vez no, pero la idea aquí es precisamente hablar de la conciencia. No es, esta es la receta para hacer las cosas, sino qué cosas no he aprendido de estos estilos de vida que me podrían servir desde el lugar de aprendizaje y después para ver qué cosas podría cambiar yo en mi propia vida. Recuerden que es un tema de identidad, no nada más de que yo les diera instrucciones de qué hacer. Y siempre es un viaje, ¿sale? En este contexto del estrés, nada más les quisiera decir que a veces tendríamos que codificar el estrés o pensar en el estrés también desde una manera positiva. Es decir, si se ponen a pensar un episodio o dos episodios de su vida en el que crecieron de manera increíble, que se transformaron, que fue algo muy bueno, estoy seguro que había estrés involucrado. El estrés no necesariamente es malo. De hecho, hay muchas teorías que te dicen que sin estrés no podríamos crecer, no podríamos aprender, no podríamos transformarnos, porque es lo que nos mueve a cambiar. Y entonces yo les confieso, me cuesta muchísimo trabajo, pero cada vez más, cada vez que llega cualquier estrés a mi vida y llegan estreses de todo tipo, como a todos, digo, a ver, aquí hay algo bueno, aquí hay algo que puedo aprender, aquí hay algo que me puede enseñar algo. Y eso ha cambiado un poquito la manera en la que, salgo del estado de estrés más rápido para poder enfrentar esa situación más presente, más consciente. Y también hace que confíe en que, esta situación puede traer cosas malas, pero también puede traer cosas buenas, ¿no? Entonces, esta es una cosa que a mí me interesa mucho y ando investigando mucho al respecto, pero la manera en que como sociedad vivimos el estrés y como individuos, yo creo que va a ser muy determinante para cómo va a evolucionar la humanidad en los siguientes 100 años. Y el estrés se puede estudiar desde muchas perspectivas. En la parte personal, las prácticas de quietud son muy buenas, la meditación, la respiración, la oración, el agradecimiento y ese tipo de cosas son mágicas y ya, ¿no? Eh, para terminar el tema del estrés, hablar un poquito del dinero, ¿no? El dinero siempre es uno de los temas que más nos quita bienestar, la salud y el dinero. Y el dinero muchas veces está ligado al estrés y pensamos que la solución es más dinero, ¿no? Si tuviera más dinero, ya no tendría estrés. Y en muchas situaciones es verdad, ¿eh? Nunca se va a disminuir eso. Pero a veces lo que tenemos mal es la relación que tenemos con el dinero. La relación, las emociones que el dinero o la falta de dinero nos ponen enfrente. La manera en la que yo recibo dinero, gasto dinero, comparto dinero. Eh, es un tema muy importante porque al sanar esa relación nos damos cuenta que no necesariamente tenemos que estar tan estresados pensando que hasta tener mucho dinero vamos a poder estar bien, ¿no?
Entonces, no quiero minimizar este tema porque es muy profundo, pero a lo que yo los invito es pensar en el dinero también como una relación. ¿Cómo me llevo con el dinero? ¿Qué traumas de dinero heredé de mi familia, de mi sociedad? Porque por ahí te das cuenta que como siempre estamos pensando en temas de dinero, trabajando por dinero, gastando dinero, ahorrando dinero, pues ahí hay muchos temas precisamente de esta cultura, de esta manera de ver la vida, que nos puede estar también dañando la salud o el estrés, porque pues tenemos una relación que también ya está habituada a ciertas repeticiones. Y por último, ahora sí, ya para cerrar la plática, hablar de las emociones. Ya hemos hablado algo al respecto. Lo único que yo quisiera decir aquí para no sonar ni superficial ni reduccionista al hacerlo tan rápido es, eh, yo creo, queridos amigos, que somos muchas cosas y una de las cosas que también somos es que somos seres emocionales, ¿no? Y cuando nos pensamos como seres emocionales, muchas de las perspectivas, de los planes y de las cosas que hacemos en nuestra vida, pues cambian un poquito las perspectivas. Entonces, cultivar las emociones positivas depende no solamente del entorno, sino también depende de uno mismo, ¿no? Hay ese dicho que dice, este, eh, la sonrisa puede ser consecuencia de tu alegría, ¿no? De que todo está bien, pero también puede ser al revés. Tú puedes sonreír y eso puede causar alegría y bienestar. Entonces, es un círculo muy bonito y a veces si logramos muchas cosas o no logramos nada, a veces nada más tiene que ver con cómo nos sentimos. Eh, en el contexto de las enfermedades crónicas, que es la plática de hoy, cada vez más se estudia que las emociones son tal vez de las cosas más importantes que influyen en nuestra salud. Definitivamente es la dieta, definitivamente es el sueño, pero por ejemplo hay ahorita estudios que hablan de que la soledad mata más que el cigarro, mata más que una mala dieta, mata más que el sedentarismo, es decir, no moverse. Entonces, eh, independientemente que hay muchas emociones y relaciones interpersonales que podríamos sanar por sí mismas, a veces nada más las tenemos que pensar como un tema de bienestar y de salud, porque todos conocemos pacientes que sabemos que su enfermedad está muy ligada a sus miedos, a sus ansiedades, a sus relaciones con familiares o personas cercanas que han quedado rotas o lastimadas por problemas muy profundos. Entonces, ese es mi deseo para concluir en esta plática. Vimos muchas cosas. Hablamos de las industrias, hablamos de las cuestiones estructurales que crean las enfermedades, hablamos de la potencialidad de revertir enfermedades, hablamos de la identidad y de los hábitos y de cómo están ligados, y hablamos de las esferas del estilo de vida y de cómo pensarlas desde la conciencia, desde una visión reflexiva, crítica, renovada, y no hacer como, ay, sí, ya sé que es muy bueno eso, pero ya no me estés diciendo, algún día lo voy a hacer, sino al revés, verlo como una oportunidad porque en sí mismos nos pueden dar una cosa. Mi mensaje final, y cuando lancé mi libro me lo preguntaron y me dijeron, si solamente darías un mensaje, ¿cuál darías? Y yo decía, hijo, tengo tantos mensajes, por eso escribí un libro de 300 páginas. Pero si me piden una cosa que yo les dejaría es, no apartemos la mirada de las heridas que tenemos, no apartemos la mirada de las enfermedades que tenemos, no apartemos la mirada de los problemas, de las cicatrices que tenemos, porque por ahí y gracias a ellas es que podemos lograr transformar, alquimizar todas estas cosas. Entonces mi mensaje es que la conciencia es un viaje de ver heridas, es un viaje de sabernos vulnerables y también es un viaje de autotrascendencia precisamente porque estamos siendo completamente lo que somos. Y afortunadamente el estilo de vida que está a nuestro alcance es una de las, más que algo que está a nuestro alcance, les diría, nosotros somos nuestro estilo de vida. Entonces, cuando hablamos de enfermedades crónicas, podríamos decir, somos las enfermedades crónicas. Y depende de nosotros cómo queremos vivir esta vida para que demos cabida o no a el bienestar y la salud. Entonces, bueno, con muchísimo cariño y respeto les agradezco su atención y me encantaría platicar con ustedes. Si tienen preguntas, comentarios o lo que sea, tenemos unos minutos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Víctor. Entonces, bueno, para quienes están ya habituados a nuestra dinámica de experiencias UH, saben que no podemos abrir el micrófono para todos, pero sí pueden anotarnos sus preguntas en el chat. Yo se las voy transmitiendo a Víctor. Esperemos que nos dé tiempo de contestar, bueno, por lo menos la mayoría. Entonces, yo los invito a que aprovechen el espacio para que a través del chat me hagan
las preguntas. Bueno, la primera, muy sencilla, nos pregunta Lola, que si nos recuerdas el nombre de tu libro, por favor. Claro, gracias. En mi libro se llama Estilo de vida en conciencia. Está de venta en Amazon en versión física y en versión digital. Si me permiten, les pongo aquí en el chat la liga del libro. Y sobre todo, digo, si lo compran, les agradeceré de corazón, pero sobre todo si lo leen, me encantaría que me dieran sus comentarios, sus vivencias, porque estamos haciendo una comunidad de gente muy padre pues respecto de estos temas. Muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Cómo ir cambiando nuestros hábitos, pero de manera consciente? Nos pregunta Marcela. Qué buena pregunta. Los hábitos a mí es un tema que me fascina porque suenan como si podríamos hacerles un hack, ¿no? Como si podríamos decir, ¿sabes qué? Una solución rápida, una solución inmediata, una solución así. Y realmente los hábitos es un tema que hay que entrarle a analizarlos, a deconstruirlos, a ver cuáles son los hábitos que tenemos. Entonces, yo empezaría por la reflexión, empezaría por decir, ¿cómo me veo a mí misma a través de mis hábitos? ¿No? Si alguien no pudiera ver tus palabras, si alguien no pudiera ver lo que dices y nada más pudiera ver lo que haces, ¿qué diría de ti? ¿Qué eres? ¿Qué le das importancia? ¿No? Y hay muchas técnicas para los hábitos. En el libro hay un capítulo que habla específicamente de esto, pero si quieres meter un nuevo hábito en tu vida es siempre empezar desde poco, con metas pequeñas, sí buscar más la repetición que la intensidad. Si quieres hacer lagartijas, empieza con una. Si quieres meditar, empieza con 30 segundos. Si quieres andar en bicicleta, empieza con una vuelta a la manzana. No puedes correr un maratón antes de empezar. Otro tip es consíguete a alguien que quiera hacer un hábito contigo y entonces ahí, pues los dos se van a estar empujando para hacer estas cosas. Otro es, acuérdate que tu identidad la tienes que tener muy presente. Entonces, cuando quieras meter un hábito, ve pensando también en qué idea de ti misma quieres ir creando. ¿Quién eres esa persona? Que para esa persona correr, meditar, comer bien, es algo normal, es algo natural. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un amigo muy cercano que a él no le causaba conflicto aguantarse un postre, ya sabes, pero nada. Y es que su identidad ya no estaba en eso. Su identidad ya no era, híjole, me tengo que aguantar. Para él ya tenía tan estudiado y su identidad no era eso que no lo veía como algo así. Entonces va a ser más fácil aguantar más bien, convertirte en ese hábito cuando veas que tu identidad está ligada a eso. Llevar un diario es muy bueno o llevar una bitácora para que veas todo lo que vas avanzando. Y ese tipo de tips los doy mucho en el libro y sirven mucho para todo tipo de hábitos. Pero si me dijeras una sola cosa, te diría, lo que importa es la dirección en la que te diriges y no la velocidad. Entonces, 1% de mejora al día es suficiente y empieza de menos a más y eso es algo muy bueno porque se va construyendo y vas ganando habilidades para meter otros hábitos en tu vida. Gracias. Bueno, aquí hay una pregunta, es pregunta y es como comentario que está hecho, digamos, entre dos participantes. Mira, María de Lourdes dice, ¿por qué no podemos expresar las emociones adecuadamente y no queremos que los demás se den cuenta de cómo nos sentimos? Cuando preguntan cómo estás, decimos bien. Y añade Nicole, dice, cierto, dice, y si decimos me siento mal, entonces te cae una lluvia de frases que uno se siente peor. Entonces yo creo que la pregunta tiene que ver con eso de cómo se expresan las emociones. Sí. Eh, Miren, mi experiencia personal y profesional me dice que a lo que le tenemos miedo es a la incomodidad, ¿no? Las emociones nos incomodan, nos duelen. Y de manera casi evolutiva, natural, las evitamos, ¿no? Si te sientes miedoso o ansioso o preocupado o triste o lo que sea, normalmente no estás consciente de que te sientes así, simplemente te sientes como incómodo y rápidamente la mente pues quiere una distracción. Entonces abres tu celular y ya, esto es una excelente distracción. O prendes la tele o comes un pastel. Y entonces es la manera en la que estamos evitando estas cosas. Cuando nos enfrentamos a compartir estas cosas con los demás, pues pasa lo mismo, porque ahí es donde más nos estamos enfrentando al dolor de estas emociones y nos da mucho miedo empezar a hablar de ellas. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Yo hablo mucho de la vulnerabilidad y la vulnerabilidad es un valor que nosotros no nos enseñaron, ¿no? Es como, no te muestres vulnerable, tú tienes que ser fuerte, tú no puedes mostrar tus emociones, y eso está muy equivocado, ¿no? A los niños nos dijeron, los niños no lloran, por ejemplo, y eso ha causado muchísimo mal. Entonces,
El permitirnos ser vulnerables es lo mejor que podemos hacer para nuestra salud, porque no solamente nadie es perfecto, simplemente todos estamos con mil cosas, mil emociones, mil sentimientos, y muchas de estas, pues no son sentimientos de prosperidad, de dicha, de abundancia, son emociones de nuestro pasado, heredadas, contagiadas, las emociones también se contagian, y es una vida, digamos, abrumadora emocionalmente, aunque no le ponemos los nombres. Entonces, estos son prácticas de toda la vida, pero si ya me platicas de cómo podemos empezarlas a compartir, que yo creo que es uno de los pasos más bonitos, es siempre ofrecer tú tu vulnerabilidad. No puedes hablar de vulnerabilidad si tú no te presentas de esta manera y no puedes esperar que con hablar se te van a quitar las emociones o con lo que te digan se te van a quitar las emociones. Aquí el chiste es nada más expresar cómo son. Cuando tú no tratas de quitar la emoción normalmente evoluciona. Cuando la evitas de alguna manera es cuando más te puede agarrar, ¿no? Entonces, practicar la vulnerabilidad con gente cercana y expresar las cosas que más nos duelen, más nos preocupan, más nos hirieron, siempre es un gran paso de sanación y que solito genera que la otra persona se conecte con empatía y generosidad para poder continuar ese viaje de conversación. Entonces, pues es una pregunta muy valiosa y muy profunda. Y cuando te digan cómo estás, si te atreves a decir cómo estás, a lo mejor la persona se va a sacar de onda. Sí, sí, ¿no? Porque no le vas a decir bien. Pero yo creo que muchas de estas personas están listas para recibir también respuestas que se sientan más verdaderas y que conectan más como todos, con esas personas, ¿no? Entonces, la próxima vez que te pregunten cómo estás, atrévete, yo a veces lo hago, a decir, hoy no me siento bien, o hoy me pasó esto, o ando, y de repente la gente o se saca de onda, oye, no, yo nada más lo hacía por ser polite contigo, ¿no? Buena onda. Pero otras personas van a decir gracias por darme algo de ti. Y eso es un viaje muy bonito. Gracias, Víctor. Mi otra pregunta, ¿qué podemos hacer cuando tenemos a una persona que no se quiere curar y siempre está enferma? ¿Qué podemos hacer para ayudar cuando tenemos una persona que está como en esta reticencia? Mira, muy buena pregunta. Yo por mucho tiempo me frustraba mucho, bueno, todavía me frustro con estas situaciones y de hecho eso fue lo que inspiró toda esta investigación. Me decía, ¿cómo la gente no se quiere curar, no? Y lo único que te diría es, uno, no podemos hacer querer a nadie nada. O sea, esa es la gran tragedia de la vida humana. O sea, a las personas que más quieres ayudar y que más quieres querer, eh, quisieras cambiarlos, quisieras ayudarles. Y lo que yo me he dado cuenta es que el amor está en precisamente permitir a esas personas pues, tener su libertad de escoger sus propias cosas. Y es algo que es doloroso. Cuando tienes pareja, cuando tienes hijos, no puedes cambiar a las personas por más que quieras. Por otro lado, te diría, no juzgues nada más a la persona que no quiere cambiar, porque no necesariamente es una, o sea, no es de que no quiera, es de que hay algo o muchas cosas que lo mantienen herido, que lo mantienen con miedo, que lo mantienen en ansiedad, que lo mantienen en una depresión, que lo mantienen sin ver una posibilidad de que su vida podría ser diferente. Esa es la verdadera tragedia. No que no quieras, sino que ni siquiera veas la posibilidad de que podría ser diferente. Y eso es algo que para mí eh, eh, cambió mucho la perspectiva cuando me empecé a dar cuenta de ello, porque en vez de culpar a la persona te das cuenta cuáles son las cosas que esa persona ha vivido, qué entorno ha tenido, quiénes son las influencias de su vida, qué heridas ha tenido, qué pérdidas, qué traumas ha tenido, y te das cuenta que han sido cosas que lo han ido cerrando, que lo han ido imposibilitando para ver que la vida pues no era nada más así. Entonces, sí hay mucho que podemos hacer, pero no al grado de controlar a la otra persona, pero sí de conectar con ella desde un lugar de comprensión, de empatía, de generosidad, de paciencia y de también soltar las expectativas. Cuando tú llegas con estas ganas de entender a la persona donde está sin la expectativa de quererlo cambiar, probablemente esa persona con el tiempo, cuando vea que ese interés es genuino, va a empezar a escuchar o va a empezar a cambiar. La otra, y es la que yo cada vez más aplico, es el ejemplo. Si es una persona cercana a ti y esa persona a ti te ve siendo congruente con tu vida, congruente con las cosas que dices y haces, te ve feliz, te ve abundante, te ve vital, te ve en conciencia, poco a poco esa gente va a decir, oye, yo también quiero de esa medicina, yo también quiero de ese chocolate, yo también quiero de esa receta que esa persona tiene. Y es padrísimo cuando podemos contagiar a la gente nada más con nuestra energía,
de que estamos bien con nosotros mismos y no nada más poniendo atención en cómo cambiarlos a ellos. Son consejos muy humildes de mi perspectiva, porque sé que las vidas son distintas y cada persona es compleja y cada persona es única. Pero bueno, al menos ese es mi approach con mucha humildad y respeto. Gracias. Mira, ahí tenemos muchos comentarios, felicitaciones. Yo creo que le vamos a dar guardar al chat para que también las puedas ver más adelante. Y yo creo que podemos cerrar con una última para estar en tiempo. Nos preguntan, ¿cuál consideras que son los hábitos más importantes para estar consciente? Buenísima pregunta. Mira, digo, ya por el hecho de tú haber preguntado esa pregunta, ya, o sea, la conciencia no es sí o no, estoy en conciencia o no estoy en conciencia, es un espectro. Y puedes estar consciente de muchas cosas y muy inconsciente de otras. ¿Cuáles son los mejores hábitos para estar consciente? Te voy a hablar de uno porque podrían haber muchos, pero encontrar una práctica en la que hables contigo mismo, en la que te veas como que te sales de ti y puedes hablar contigo mismo y analizarte, pensarte, observarte, hablarte. Te puedes escribir, ¿no? En un cuaderno todas las mañanas, todas las noches, pensar en las cosas que tienes que agradecer, pensar en las cosas que estás sintiendo, pensar las cosas que quieres perdonar, ¿no? Hablarte en el espejo, grabarte en tu celular las cosas que estás pensando. A veces estamos mucho en nuestra cabeza y esto es lo mismo. Lo único que hace es cobrar cierta distancia de que esa persona es una persona que está en proceso de crearse a sí misma. Estamos todos en proceso de crear a la persona que vamos a ser mañana. Entonces, el platicar con nosotros mismos de distintas maneras es una gran manera de vivir en conciencia y que cada vez se profundiza más. Y entonces te das cuenta que si bien empezaste con 10 minutos de reflexión al día o 5 minutos de reflexión sólida al día y no nada más de pensamientos automatizados, con el tiempo muchas actividades se vuelven también reflexivas y entonces empiezas a verte en los ojos de los demás, empiezas a verte en la comida que eliges comer, eliges verte en los programas de televisión que estás escogiendo ver. ¿Por qué? Porque empiezas a darte cuenta que el mundo también es un espejo de los lentes con los que tú estás viendo el mundo, ¿no? Entonces, un hábito, por no decir más, es encuentra una práctica para poder hablarte, salirte de ti mismo y verte, comunicarte bueno, pues ir generando esta conversación. La conciencia realmente la podemos definir como una conversación que nunca termina y que se puede profundizar cada vez más y más. Perfecto. Pues gracias Víctor. Esperamos que no sea la última vez que contamos contigo dentro de estas experiencias UH. No me resta más que agradecerles a todos los participantes que estuvieron aquí el día de hoy. Seguirlos invitando a estar pendientes de nuestra página web, de todos los eventos que estamos lanzando. Digamos, cada semana tenemos cosas diferentes. Entonces, gracias, Víctor, por este tema, o sea, muy enfocado a bienestar, muy elocuente con lo que tiene que ver ahorita en la situación de pandemia, etcétera. Entonces, gracias a todos ustedes y bueno, sigan participando de nuestros eventos. Buenas noches. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación, un privilegio estar con ustedes y a sus órdenes. Ahí les dejé mi página web y mis redes por si quisieran continuar la conversación. Yo feliz. Muchísimas gracias por escucharme y compartir y las grandes preguntas que pudimos tener tiempo de resolver. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bye.